Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes. Claudia Méndez Arreaza y Juan Luis Fonte, estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Hoy vamos a hablar sobre un caso más que ha sido revelado en la larga saga de los Panama Papers, esa documentación que se ha hecho pública y que refleja la formación de empresas o de sociedades fuera de plaza, concretamente en Panamá, vía el bufete Mossack Fonseca. La persona que hoy ha sido puesta en predicamento es el ex canciller Harold Caballeros. Se ha reflejado por medio de una investigación realizada de manera colaborativa entre Univisión, Plaza Pública, el Diario Digital de Guatemala y el Diario Digital de El Salvador, El Faro, la existencia de numerosas empresas vinculadas a Harold Caballeros. El señor Caballeros, que ya se ha pronunciado el día de hoy por medio de un comunicado hecho público en sus redes sociales, en Facebook, se encuentra acompañándonos por la vía telefónica. Él está fuera del país, pero ante la primera llamada aceptó comparecer el día de hoy por teléfono y le agradecemos que se encuentre con nosotros. No debo dejar de explicar que el señor Caballeros, además de ser ex canciller de la República, es también fundador de la iglesia El Shaddai, aunque se encuentra separado como pastor de esa iglesia. Se encuentra con nosotros también Carlos Arrazola, quien es periodista, investigador de Plaza Pública, y él ha participado en esta investigación de los Panama Papers. Y nos acompaña también el abogado especializado en lo mercantil, Julio Roberto Saavedra Pineta. A los tres, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Claudia Méndez arranca con la primera pregunta. Y la primera pregunta es para el pastor retirado que nos acompaña desde el teléfono. Harold Caballeros, ¿por qué una iglesia habría de tener una offshore en Panamá? ¿Cuál era el propósito de fundar esta empresa, sociedad anónima fuera de plaza para los ministerios El Shaddai? Gracias, Claudia. Buenas noches y gracias a ustedes por la oportunidad. En realidad, la iglesia El Shaddai compró un terreno para la universidad que en ese tiempo no existía todavía. Y compramos un terreno en San José Picota. El terreno era, ¿cómo lo puedo decir? Venía de ser una notificación fallida. A raíz de eso, el banco iba a rematarlo y ahí se acercaron a nosotros para ofrecerlo. Nos explicó el banco que el terreno podría tener ciertos problemas de personas quienes les había fallado la notificación. Y nosotros no queríamos contaminar a la iglesia. No es nada correcto que estén demandando a una iglesia. Entonces se nos ocurrió una figura, y esa figura fue una offshore que se llama Marbury, y que es dueña de esa tierra hasta el día de hoy. Por eso, para blindar a la iglesia, pusimos la tierra para esta sociedad. Señor Caballeros, ¿cómo explica usted la formación de otras sociedades y la aparición de otras sociedades que guardan parte de su patrimonio y el de su familia en Panamá? Bueno, no, en primer lugar no tengo una sociedad en Panamá ni. Yo tengo 2 o 3 offshores, 2 offshores, una que son compañías y una que es una fundación de interés privado que tiene el objetivo de manejar lo que uno pueda heredarle. Eso lo he tenido desde muchos años, y yo tal vez antes de hablar de esto quisiera decir que las sociedades locales, como las sociedades offshore, son instrumentos legales, legítimos, y que además son neutrales. No son buenos ni malos. Lo que se haga con ellos puede ser bueno o malo, pero los instrumentos en sí son legales y legítimos, y si se usan como los ha usado este servidor, no tienen ningún problema. Señor Caballeros, y usted podría decirnos, hemos leído ya su comunicado presentado en Facebook, pero ¿podría usted transmitirle a nuestra audiencia cuál es la razón por la cual usted es crítico de esa nota que fue difundida el día de hoy por Univisión, El Faro y Plaza Pública? Porque yo tengo una manera de explicar los hechos tal y como se lo dije a la señorita, me parece Gutiérrez Pantano. Hay 2 offshore de la iglesia. Una se usó para la compra de esa tierra y la otra responde a la necesidad de crecimiento de la iglesia fuera de Guatemala. Y por eso se llama Apostolic Ministries International. Esas 2 offshores que pertenecen a la iglesia cumplen una función.
Luego, propiamente, nosotros como familia, que quisiera yo dejar muy claro que tenemos toda una vida de ser empresarios, de ser comerciantes, desde mis papás, luego nosotros, ahora nuestros hijos. Una cosa que, por cierto, me llena de mucho orgullo, no tiene nada malo. ¿Empresarios En la en qué área, nota señor Caballeros? se quiere insinuar, sí, ¿Empresarios en qué área, le pregunto? nosotros empresarios en muchos negocios, pero especialmente en el área inmobiliaria. A mi hijo tiene otro tipo de cosas, era lo que iba a decir. Me molesta tanto que se insinúe que es malo ser empresario. Yo estoy orgulloso de eso. Carlos, ustedes como autores que presentan esta investigación, cuéntenos por qué les llama la atención que alguien con el perfil de Harold Caballeros tenga estas offshores fuera de plaza en Panamá. ¿Cuáles son los detalles que ustedes encuentran a lo largo de la investigación y que luego resaltan en ella para despertar esa alerta de que alguien como el empresario, antiguo político y pastor retirado tuviera estos movimientos en la firma Mossack Fonseca? Bueno, básicamente porque en la lista de empresas offshore que aparecen en los papeles de Panamá, los que tuvimos acceso, aparecen más de 200 nombres de guatemaltecos y evidentemente es prácticamente imposible investigarlos a todos, ¿no? ¿Por qué investigamos al señor Harold Caballeros? Por varias razones. Primero, porque es una persona que está políticamente expuesta, no solo en su papel empresarial, sino ha sido candidato presidencial, ha sido canciller de la República y es pastor o ha sido pastor de una importante congregación evangélica en el país. Segundo, nos llama la atención de que las empresas están vinculadas precisamente con el Shaddai, con la iglesia a la que él dirigió, que posteriormente dirigió su esposa. Y nos llama la atención también de que sea exclusivamente su familia, solo miembros de su familia los que sean beneficiarios de estas empresas. Estas empresas, hay que decirlo, según la documentación a la que se tuvo acceso, tienen más de 20 años de existencia. O sea, no surgieron hace 2 o hace 3 años, sino hace muchísimo tiempo. Un poco tiempo después de que se conformó la iglesia Al Shaddai. Es básicamente por eso de que nosotros asumimos la investigación del señor Caballeros, de su familia y de la iglesia y de los bienes que representa, porque consideramos que es muy importante. No estamos en la nota periodística, no se señala absolutamente de ninguna irregularidad porque no tenemos ninguna evidencia de eso. Simple y sencillamente creemos de que este tipo de empresas que se manejan fuera de plaza deberían de ser conocidas porque se prestan a muchas suspicacias, por lo menos. Señor Caballeros, ¿usted cómo responde cuando se levanta suspicacia respecto de que un pastor, un fundador de una iglesia que se convirtió en una congregación grande en Guatemala, sea a la vez un próspero poseedor de bienes? Juan Luis, yo solo puedo responder de esta manera. Nosotros hemos tenido, y cuando digo nosotros me refiero a mi familia, un espíritu de emprendimiento. No solo como empresario, como académico, como abogado, como orador internacional, como escritor de libros, como fundador de un partido político, como candidato a presidente, como canciller, como pastor, etcétera. Son muchísimas las actividades que hemos desarrollado y lo hemos hecho con el objeto de contribuirle a la sociedad guatemalteca. Entonces, que se insinúe, que pueda estar mal usado, que se involucre a la familia de uno, que se mencione a los hijos. Yo no entiendo qué tiene de malo que nosotros tengamos una sociedad anónima con mi esposa y con mis hijos y que tengamos una fundación de interés privado con el objetivo de regular cuando yo ya no esté nuestra herencia. No comprendo dónde está lo malo. Yo quisiera hacer una pregunta, señor Caballeros. La offshore que ustedes tenían fundada y que en cuyas direcciones aparecen usted y miembros de su familia, ¿a qué se dedicaba? ¿Eran offshore que servían para propósitos de la iglesia o eran empresas que servían para el movimiento y comercialización de bienes inmuebles? Ok, voy a contestarte de una manera muy clara, pero antes voy a decir que hay una confusión enorme entre las empresas que son nuestras y que el señor acaba de decir que son incluso anteriores a la iglesia y lo que es de la iglesia.
Lo nuestro, nosotros nos hemos dedicado a los bienes inmuebles, siempre, y ese es el giro de nuestro negocio. El giro del negocio de mi hijo y su socio es diferente. Ellos trabajan en toda Centroamérica. Ellos no tienen una offshore en Panamá, ellos tienen una empresa en Panamá formal, seria, de logística, desde donde trabajan en toda Centroamérica. Y yo no tengo ninguna offshore en Panamá a propósito, que son administradas con Fonseca, es cierto, pero no, yo no tengo en Panamá, yo tengo en las Bahamas, y lo dije, que es una fundación para regular el tema hereditario. Y la otra, arma inmobiliaria, si le quiere llamar de esa manera, o una herramienta. Licenciado Saavedra, ¿por qué razón o cómo debemos entender los guatemaltecos que muchos guatemaltecos vayan o vayamos a Panamá a formar sociedades para desarrollar incluso negocios que tienen lugar en Guatemala? ¿Por qué razón? En primera instancia, se utilizan como instrumentos para diversificar los riesgos y mantenerlos concentrados en otras jurisdicciones. Lo usual es que se prefieran jurisdicciones fuera del país, fuera de las playas, es decir, offshore, Guatemala, por temas tributarios. Entonces, el primer criterio cuando uno revisa algo offshore es eminentemente tributario. Entonces, y de ahí es de donde realmente surgen las dudas con relación a las malas utilizaciones que puedan tener este tipo de entidades, que como ya se ha dicho, en diversidad y reiteradas oportunidades en los medios, no es que en sí sean malas. Realmente lo que se cuestiona es, por ejemplo, si se está usando como un mecanismo para no pagar los impuestos que en efecto corresponden. Y entonces acá su uso realmente lo cuestionamos, su base moral, ¿verdad? No solo buscar dejar de pagar impuestos dentro del marco legal, sino de repente explorar esferas ahí turbias o grises, aprovechar espacios no muy claros en las legislaciones. Entonces, en concreto, la planificación en su utilización responde a dos criterios esenciales. Uno, el estrictamente legal, legítimo, por ejemplo, estrategias de expansión internacional, por ejemplo, joint ventures, en fin, este tipo de usos. Y hay otros usos que están... ¿Protección de patrimonio puede ser considerada o, por ejemplo, sí, herencias y legados de una manera menos compleja que la que puede ser vía la legislación local? Nuevamente, al hablar de planeación patrimonial, las sociedades anónimas no son el vehículo idóneo para esto. Pueden ser en jurisdicciones extranjeras las fundaciones de interés privado, que son personas jurídicas que no se dedican al comercio, pero la utilización de sociedades anónimas para fines patrimoniales yo considero a título personal que no son el mejor instrumento. Primero porque su naturaleza jurídica es de que se trata de comerciantes, y en ese sentido un comerciante lo principal que va a hacer es ejercer el comercio. Pongámoslo sencillo, comprar barato, vender caro, generar una utilidad y repartírsela a sus accionistas, socios o participantes. En el caso de un patrimonio realmente no estamos generando una utilidad. Lo que queremos es trasladar nuestro patrimonio a una persona jurídica y que eventualmente rijan algunas reglas para transferírselos a quienes nosotros queremos. En ese sentido, llama la atención acá, por ejemplo, un tema. Vuelvo a lo tributario. ¿Será que el criterio principal para buscar personas jurídicas como la Fundación de Interés Privado responden exclusivamente a temas tributarios? Obvio, no solo es el criterio principal, pero podría ser algún componente ahí. Y acá quisiera dejar un mensaje también importante a mi criterio, que es: realmente la culpa no la tenemos los usuarios en general de un mercado de este tipo de personas jurídicas. Realmente esto responde a los conceptos subyacentes del modelo tributario. ¿Será que el impuesto territorial es progresivo? ¿Será que es justo? ¿Será que ese tipo impositivo que tenemos actualmente es realista? En fin, estas son las interrogantes que hoy llamaría la atención, además de esto.